Hola a todos y a todas, bienvenidos. Yo soy Catalina Prieto y esto es Jucam, Infinitas Expresiones de la Conciencia. Hoy tengo que excusarme un poquito porque Juan Esteban no está, pero estoy yo aquí acompañándolos con esta gran mujer que viene a darnos su medicina. Nuestra invitada de hoy viene a hablarnos de un tema muy importante y que también ha sido muy sonado últimamente en las redes sociales, sobre todo con todas estas las necesidades modernas de cuidar nuestra alimentación, de saber cómo consumir las esencias. Ya les voy dando pistas hacia dónde va la entrevista de hoy. Y bueno, antes de darle paso a esta invitada, quiero recordarles, uno, suscríbanse al canal, dos, denle like, y tres, compartan con todas las personas que ustedes sientan que este tema lo necesitan en su vida. Porque de verdad, el tema que hoy vamos a hablar es necesario para todos los seres humanos. Es así. ¿Listo? Sin más preámbulos, ella es Paola Jiménez, mi Pao Bella. Te quiero dar las gracias por estar aquí, por darnos parte de tu tiempo a Jucam y a todas las personas que nos están viendo. Gracias por regalarnos con tu sabiduría y con tu medicina este espacio. Bienvenida a Jucam. Gracias, Cata, gracias. Para mí es un honor estar aquí contigo, compartiendo este espacio. Yo súper feliz de hablar de este tema que tanto me apasiona. Y bueno, no, para todos los que me estén escuchando, van a ver que es un tema que con mucha magia, con muchas cosas por conocer, por descubrir, y es un tema que nos conecta con nuestro ser interno y con nuestro entorno, con las plantas, bueno, con muchas cosas de nuestro ser. Entonces, a todos, bienvenidos. Así es. Bueno, les voy a contar un poco más para los que nos están viendo quién es Paola Jiménez. Ella es coach en salud integrativa de la Escuela de Nutrición Integrativa de New York, ingeniera química, especialista en ciencia y tecnología de alimentos, madre y esposa. En los últimos 10 años ha trabajado en la industria de alimentos y también con comunidades indígenas y campesinas en proyectos sostenibles de producción de alimentos. Desde hace 7 años hace parte de la Fundación Biodiversa Colombia, una ONG que trabaja para la conservación de la biodiversidad colombiana. Actualmente trabaja en la producción de aceites esenciales, orgánicos y jabones artesanales. Así que si se dan cuenta, es una dura en alimentación. Además que la alimentación es vital para todos los humanos. Pau, tú nos vienes a compartir y a regalar un tema que se llama Aceites Esenciales, Medicina de las Plantas. Así que son todos tuyos, te los entrego toditicos. Bueno, yo feliz. Sí, como tú decías, este tema de los aceites esenciales, ¿no? De la aromaterapia, que es el uso de aceites esenciales para nuestra salud, está en auge en este momento, pero es importante saber y reconocer que esto viene de hace mucho tiempo atrás, de hace más de 6.000 años, desde cuando los egipcios utilizaban estos extractos botánicos, extractos de las plantas, extractos medicinales para su medicina, o sea, no solamente para medicina, sino también para uso cosmético, eh, para todo el cuidado de la piel, para la higiene, para la salud en general. Y esto, en algún momento, con toda la entrada de los medicamentos obtenidos por síntesis química en un laboratorio, pues se fue perdiendo, se fue olvidando. Digamos que hablando de los últimos 2 siglos o siglo y medio, bueno, se fue olvidando y hasta ahora es que hace unos 70 años o algo así, volvemos otra vez a lo de antes, volvemos más bien a lo de siempre, a lo que siempre ha estado y que se nos ha olvidado. Entonces, pues es un mundo mágico el tema de la aromaterapia, es un mundo por descubrir y para mí los aceites esenciales son el alma de las plantas, es como si fuera la energía condensada, concentrada en un pequeño frasquito de esa planta que tiene tanto poder, digamos, curativo, poder terapéutico. Y básicamente, ¿qué son los aceites esenciales? Son sustancias volátiles, aceitosas, que se extraen por algún proceso de destilación o un proceso digamos que el más conocido es el proceso de destilación con arrastre de vapor, y se obtienen de las flores, de las hojas, de los tallos, de las cortezas, de la raíz, bueno,
todas las partes de las plantas, de muchas plantas aromáticas y medicinales. Y pues estos aceites tienen una cantidad, un centenar de compuestos químicos, pero obviamente de origen natural, que sirven para tratar diferentes afecciones, sí, o enfermedades, o incluso de manera preventiva, porque tienen un sinfín de, sí, digamos que son usados como antisépticos, como antibióticos, como tienen incluso poder de regular también el sistema hormonal. Actúan no solamente en nuestro sistema físico, digamos, en nuestro cuerpo, sino también tienen muchísima influencia a nivel emocional, a nivel de la psique, ¿no? A nivel psicológico, y a nivel, sí, a nivel subconsciente, tienen un gran poder curativo. Entonces, por eso también han estado muy, digamos que muy al alcance de nuestra mano últimamente. Sí. Nosotros, sí es importante, me encantaría mencionarles cómo actúan, ¿no? Cómo llegan, cómo se actúa, digamos que a nivel de las emociones, a nivel del subconsciente, a nivel de esa parte, digamos, más, eh, pues también corporal, digamos, de la fragancia, pero también cómo llega a hacer efecto en nuestras emociones. Qué pena interrumpirte. Antes de que me demos paso a esa pregunta que ya me la estaba haciendo y que te la quería hacer y te me adelantaste, es ¿qué hace que el ser humano ahora sienta la necesidad de volver a lo de antes, Pau? Yo creo, Cata, que son varios aspectos. Uno, que queremos cuidar mucho más nuestra salud, nuestro cuerpo. No, también queremos cuidar nuestro medio ambiente, el entorno, ¿no? Nuestra interacción con otros seres vivos, ¿no? Con las plantas, con los animales, con el medio ambiente, con los ríos. Entonces, claro, todos estos otros productos que son obtenidos por síntesis química o refinados o un poco más industrializados, nos estamos dando cuenta que nos están afectando muchísimo, muchísimo nuestra salud, afectan con muchísimas enfermedades cardiovasculares o, no sé, enfermedades, incluso problemas de azúcar, obesidad, diabetes, incluso problemas en la piel, bueno, infinidad de enfermedades que tenemos ahora, y entonces nos damos cuenta que tenemos que volver finalmente a lo natural, a lo de nuestros abuelos, a lo de nuestros antepasados, a conectarnos mucho más con esos procesos más simples, en los que hay menos intervención de parte del ser humano para obtenerlos, más conectados con nuestra tierra. Y yo siento que, por ejemplo, ahora en la cuarentena, sí que hemos visto, digamos, no es una regla general, pero hemos visto muchas familias que están volviendo a hacer su huerta en sus casas, en sus apartamentos, y los que viven fuera de Bogotá, que tienen un poco más de espacio, bueno, fuera de una ciudad, pues en este caso, acá que vivimos muy cerca de Bogotá, pero bueno, fuera de cualquier ciudad grande, que tienen el espacio para poder hacer una huerta más grande, no solamente de plantas aromáticas, sino de frutas, de verduras, de hortalizas. Y siento, por ejemplo, que esta cuarentena nos ha invitado a volver a cocinar con nuestros hijos, a volver a, no sé, yo veo mucha gente haciendo panes, haciendo pizzas, haciendo bebidas lácteas, yogur griego, kumis, no sé, mantequillas, de todo, o sea, conservas, y digo, uy, qué rico todo esto, sí, en medio de la adversidad, pero nos ha traído muchísima unión familiar, muchísimo contacto con la naturaleza. Muchos quieren ir otra vez a tener, a regresar digamos que al ambiente rural, cerca del campo, con un aire puro, que yo pueda salir eh, sin tapabocas afuera de la casa con mis hijos. Bueno, es como, sí, siento que estamos volviendo y regresando a lo más simple. Sí, es como si a través de esta oportunidad que se nos está dando, estuviésemos nuevamente siendo seducidos por la vida, vivir la vida misma, ¿no? Sí, totalmente, Belleza. totalmente. Tú tocaste un tema muy importante ahorita y quiero aquí hablarlo porque siento que todos los seres humanos tenemos en nuestra sangre, en nuestra composición, minerales, vitaminas, que vienen de los mismos componentes también de las plantas, ¿sabes? O de los minerales de la tierra.
y siento que volver a esa parte de la esencia, ¿no? Que es la que tú nos vas a hablar hoy, es como también recordar esa esencia que ya somos nosotros y darle nuevamente la memoria a nuestro cuerpo de que es desde ese lugar donde tiene que trabajar, ¿sabes? Porque dentro de lo que he investigado, muchas enfermedades se dan por desinformación de los órganos, las células, los órganos se desinforman, pierden, eh, como que desaprenden cuál es su función y como que actúan a la loca, ¿no? O sea, yo sé, bajo las emociones, la mente, todo esto, pero biológica y químicamente estamos hablando que pierden la información de su funcionamiento y siento que regresar a las esencias, ¿no? A estos aceites que tú nos hablas, que es como el néctar, es la concentración de estas plantas, es darnos la posibilidad de conectar nuevamente con esto que somos nosotros y que ya tenemos. Y gracias por traernos este tema porque siento que es vital que conectemos, al igual que con los aceites, con esa esencia que hay en nosotros y que puede trabajar muy bien. Además, porque tengo un testimonio grandísimo con los aceites esenciales, con Matías, que me ha funcionado muy bien y me le han ayudado a salir adelante con un tema respiratorio que viene desde chiquito, ¿sabes? Eso ya no es échele café, ya no es échele ¿no? Ibuprofeno como antes o Dolex, sino su aceite, sus masajes con sus aceites esenciales y eso también me ha permitido como mamá y como mujer conectar nuevamente con la piel, ¿no? Hacer esas improntas de antes. Así que bueno, ya te los entrego. Pues me encanta, Cata, que lo digas porque tocaste dos temas muy importantes. El primero, que hablaste, claro, de eso que hemos perdido, de la información que se nos está olvidando. Eh, y yo siento que es porque estamos sensorialmente muy distraídos. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos mucho ruido, mucho ajetreo de nuestra vida laboral, de nuestra vida diaria, de nuestra cotidianidad, claro, de esta contaminación visual, auditiva, de las redes sociales, de pues, internet, sí, el celular, todo nos está distrayendo de una manera que no nos estamos dando cuenta. Y resulta que nosotros estamos, nuestro sentido del olfato está cada vez menos agudizado, cada vez menos atento, cada vez más distraído. Y entonces resulta que antes nuestro sentido del olfato era como la brújula, ¿no? El mapa de ruta para tomar una decisión desde el instinto, desde la intuición, pero ya no es un mapa de ruta porque estamos tan distraídos que ya nosotros, digamos, la mayoría de mamíferos tienen un sentido del olfato súper agudo, o sea, es que sí, vital, es supremamente indispensable para poder vivir, para saber dónde está la comida, dónde vienen los depredadores, o sea, cuándo vienen los depredadores, dónde están, incluso para saber dónde está su pareja, para la reproducción sexual, quién pasó antes por el lugar en el que están. O sea, los mamíferos tienen súper desarrollado y súper agudo el sentido del olfato. Y nosotros ya lo estamos perdiendo mucho. Y uno ve, por ejemplo, los bebés los bebés recién nacidos nacen con el sentido del olfato ya supremamente maduro. O sea, desde que están en los últimos meses del embarazo, ellos huelen ya ese líquido amniótico, huelen el aroma de la mamá, ¿no? Ellos nacen y tener ese contacto piel a piel con su mamá, esos primeros segundos que están ahí, es su primer contacto, que lo hace sentir, y el olor de la mamá que los hace sentir seguros, contenidos. Y tú, por ejemplo, no sé si te acuerdas, Cata, pero cuando uno está lactando a los bebés en esos primeros días, que ellos todavía no reconocen tanto a sus papás, pero para su mamá es claro quién es la mamá, o sea, ellos saben el olor de la leche materna, el olor de la mamá, y ellos claramente, o sea, uno termina de lactar y se los entrega al papá, y estos niños, o sea, rompen la casa en llanto, ¿no? O sea, ellos claramente saben que su papá no es el que tiene la teta, que la teta la tiene la mamá y que ellos lo que quieren es calor de mamá, sí, ¿no? Y el alimento de mamá. Pero claramente el bebé no tiene agudo de su visión todavía, sino es todo desde el olfato que hemos perdido. Entonces, pues yo, por ejemplo, a mí, cuando tengo la oportunidad de abrazar a mi mamá, de olerla, de darle un beso, digo como,
es esta delicia? O sea, como que el olor de mi mamá no es perfume, pero es el olor de mi mamá, el que yo amo, el que me encanta, y así lo veo también con mis hijos. O sea, mis hijos adoran mi olor, y yo tampoco yo sí me aplico mis aceites esenciales, yo no me perfumo, pero para ellos es ay, qué delicia, tú hueles muy rico, mami. Sí, entonces yo creo que si nos conectamos mucho más con nuestro olfato, ¿no? Hay algo muy importante, cómo funciona el mecanismo del olfato. Resulta que la nariz es como una puerta abierta del cerebro hacia el entorno. O sea, es la única puerta abierta que tenemos del entorno con nuestro cerebro. Por eso los animales claramente saben, se ubican, porque saben cómo se interaccionan con su entorno y qué amenazas o qué alimento hay ahí. Y digamos que en nuestro caso entran esos aromas y llegan al bulbo olfatorio. Y del bulbo olfatorio tenemos nosotros un montón de neuronas olfatorias súper importante que después ellas van a alojarse en la glándula pituitaria, que está en el centro del cerebro, y en esa glándula digamos que está el cerebro límbico, ¿no? Que es el cerebro más reptil, más primitivo, más saurio, ¿no? Más conectado con lo más primitivo, y ahí está alojada la glándula pituitaria, y la glándula pituitaria es responsable digamos, de regular muchas otras glándulas que a su vez son las de regular hormonas del crecimiento, hormonas de la reproducción, hormonas o, por ejemplo, sensación de sed, de hambre, de dolor, de placer, sí, todos los instintos de satisfacción sexual y todas las emociones. O sea, ahí, digamos que ahí se regulan todas las emociones y todo lo más visceral y una gran cantidad de cosas. Por eso es que, y también está muy conectado con nuestras memorias. Por eso es que, digamos que los aceites esenciales nos conectan muchísimo con las emociones, con nuestras memorias, y muchos terapeutas los usan para esos momentos de sanación, ¿no? Incluso los médicos, muchos médicos digamos que alopáticos, pero también los médicos homeopáticos, los psicoterapeutas, los psicólogos o muchas personas en terapia, los nutricionistas, en su consultorio hacen uso de aceites esenciales para que esta persona ya sea que se relaje o abra sus memorias o entren a trabajar parte de las cosas que están en el inconsciente. Hay una gran, digamos que ahí hay ese es como el mecanismo, para entender el mecanismo de cómo actúan los aceites esenciales en nuestras emociones y en nuestro nivel subconsciente. Y otra pregunta otro tema que tú hablabas es del tema del tacto, ese contacto, ¿no? Y ahí también digamos, un tema muy importante que trabaja la aromaterapia y es el poder curativo del toque, del tocar, del acariciar. Y como tú dices, por ejemplo, con los niños, o solamente uno, cuando uno se golpea durísimo, de una lo que uno hace como la primera reacción, el primer instinto es como sobarse, ¿no? Como, ay, sana que sana. O los niños se golpean y de una vez de la mamá que les haga sana, colita de rana, ¿no? Como, y ya, o sea, eso fue como el 80% desde que la mamá lo toque y lo sobe y lo acaricie, es como el 80% de la curación. Y entonces, acá en el poder del toque hay una terapia que va en sinergia con la aromaterapia, con los aceites esenciales. Entonces, cuando combino eso, ya sea para los niños o incluso para un paciente o con la pareja, por ejemplo, porque también hay masajes que nos pueden ayudar como a ese momento previo a como a un momento de pasión, una noche loca. Y hay muchos aceites esenciales que también nos ayudan digamos que a tener ese momento de placer, ¿no? De un poco más afrodisíacos. Entonces, pero el poder del curativo del toque, del tacto, es imprescindible. Sí. Dime, Cata. Es que tengo una lluvia de preguntas. ¿Puedo hacer un aceite esencial en casa? ¿O cómo puedo adquirir los aceites esenciales?
Bueno, entonces, generalmente los aceites son que se encuentran comercialmente, son extraídos de las plantas por un proceso que se llama destilación con arrastre de vapor, es como la más común. Y digamos que uno pudiera hacerlo de manera artesanal en casa, con una olla a presión, con unas tuberías, muy de manera artesanal, pero pues sí requiere un proceso en el cual estén las plantas, el proceso funciona en que están las plantas en una olla cerrada, sí, digamos, pero una olla a presión, industrialmente es así, pero igual a una gran escala. Las plantas están separadas, abajo hay agua, digamos, en la olla abajo hay agua, hay una malla que separa el agua de las plantas, o sea, las plantas y el agua no se tocan, y lo que se hace es que se calienta esa agua y esa agua produce vapor y el vapor arrastra, al subir, arrastra todos los aceites de las plantas, del tejido y luego, entonces luego se condensan por un intercambio de ya con un condensador, con agua fría o líquido refrigerante y se condensa y ya se obtiene después, pues se separan por decantación, porque los aceites quedan arriba y el agua queda abajo y se separan por decantación. Pero yo animo a todos los que nos estén escuchando que si no tienen acceso a los aceites esenciales, es muy fácil tener acceso en su casa o cerca o en los lugares donde encuentran las plantas aromáticas y hacer extractos ya sea en alcohol o extractos, por ejemplo, en aceite, como oleatos, o hacer incluso infusiones de plantas aromáticas, ya sea para tomar o para que se hagan un baño relajante o para sus hijos o para vaporizaciones. O sea, lo más importante es que empiecen a tener un contacto con las plantas aromáticas, con las plantas medicinales, que empiecen a conocer qué les viene bien a ustedes. Digamos, muchas mujeres, o sea, yo creo que tenemos tantas plantas medicinales que nosotros conocemos muy pocas. Realmente las personas jóvenes, pues a menos que estén en este mundo de los aceites esenciales o de la aromaterapia, pero de manera general conocemos muy pocas, ¿no? Y digamos que en nuestras casas también tenemos muy pocas. Claro, conocemos el eucalipto, el tomillo, el orégano, sí, la albahaca, no sé, la lavanda, pero ¿qué tal si nosotros también empezamos a hacer uso de ellas para todos, digamos, tenemos un dolor de muela, listo, voy a esta planta, tenemos un dolor de estómago, ya sé que esta me funciona, los niños están con gripa esta me funciona, tengo cólicos o dolores premenstruales o menstruales, esta ya sé que me funciona, como empezar ese contacto con las plantas medicinales, con las plantas aromáticas, es bueno recordar que no todas las plantas sirven para todo el mundo, o sea, no todas trabajan igual. Digamos que en mi caso, yo tengo una memoria de un champú que nos aplicaron nuestros padres para los piojos, que tenía árbol de té. Entonces, en algún momento, alguien me regaló una crema así humectante con árbol de té y yo sentía que estaba oliendo a champú de piojos, ¿no? O sea, como cada uno tiene sus memorias y cada uno tiene como sus gustos, entonces hay gente que no le gusta el eucalipto, entonces si tiene gripa, si tiene alguna afección respiratoria, pues no va a usar eucalipto, pero entonces hay muchas otras, el tomillo, el ciprés, bueno, muchas, ya si quieres hablamos un poco más de algunas o de qué tipos de aceites, pero si cada uno lo importante es que cada uno empiece la conexión con las plantas medicinales, sea a partir de aceites esenciales o sea pues desde la planta. La pregunta que te tenía, gracias Pau, es, ¿puedo usar los aceites esenciales también en animales? Pero hay que tener mucho cuidado porque los animales tienen un sentido del olfato supremamente agudo, especialmente los gatos. Okay. Pero bueno, los perros también tienen un sistema, o sea, su olfato es supremamente agudo y hay muchos que odian, o sea, que lo repudian de una, o sea, hay que primero empezar con aceites muy diluidos y sí, tener mucho cuidado.
Bueno, ya saben, hacer un vademecum para ustedes y para sus animalitos, ya saben que con las precauciones para los animalitos por su olfato, pero vale la pena tener un vademecum, ¿no? En vez de echarle café y ibuprofeno todo, ¿sí? Como nuestro sistema de salud y como el sistema de salud de pronto en muchos países, es importante que podamos tener un poco más de contacto, además que finalmente las plantas las aromáticas las podemos tener en casa. Para eso están las huertas en casa y podemos prepararlas ahí mismo y de esta forma también tener a la mano pues como un botiquín de primeros auxilios naturales que nos puedan ayudar. Una pregunta que yo siempre tengo en consulta, Pau, y que te quiero hacer es, la mayor cantidad de personas que acuden a terapia es porque están viviendo algunas situaciones en su vida que lo que hacen es restarle la calidad del sueño, por lo tanto no duermen y no descansan. Y como psicóloga puedo decir que el sueño es primordial en el desarrollo de cualquier ser humano, en todas las etapas de vida. ¿Qué planta aromática o qué aceite esencial podría ayudarnos a nuevamente recuperar la memoria para desarrollar la melatonina? Bueno, hay varias plantas aromáticas que nos ayudan para esos momentos de insomnio. Hay muchos momentos de insomnio relacionados con el estrés, ¿no? Entonces nos ayuda muchísimo pues el estrés o la ansiedad. Entonces nos ayuda muchísimo la lavanda, por ejemplo, la manzanilla, eh, incluso el aceite esencial de cannabis también ayuda para conciliar el sueño. Una planta que se llama Melissa officinalis, que nosotros comúnmente la llamamos toronjil o algunos le dicen menta, pero yo diría que estas son como las más importantes, sí, la salvia, por ejemplo, la salvia también, son como las plantas más importantes para ayudar a conciliar el sueño, las que nos pueden ayudar, digamos, más fácilmente. Por ejemplo, hay muchos niños también que cuando ya pasan de dormir con sus padres y pasan a dormir solitos en su cuarto y se despiertan muchas veces en la noche, entonces porque se sienten de pronto un poco inseguros o solos, bueno. Entonces, 2 goticas de aceite esencial de lavanda o de manzanilla en la almohada antes de ir a acostarse, o sea, 5 o 10 minuticos antes de ir a acostarse y duermen así como un bebé, realmente literal, duermen de largo. Entonces, ayuda como a que se sientan más tranquilos. Qué delicia, porque ese truco yo no lo conocía, yo siempre los bañaba con lechuga. Sí, 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 no, la lechuga también es muy buena. Y ya que lo mencionas, Cata, es súper importante, digamos, yo sí soy una convencida de que la aromaterapia y el uso de los aceites esenciales va de la mano con otras terapias holísticas y con otras terapias complementarias, porque es que todos somos un ser integral, ¿no? Entonces estamos también, de muchas maneras, necesitamos trabajar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro espíritu, ¿no? Como un todo. Entonces necesitamos tener una alimentación consciente, una alimentación saludable, tomar mucha agua, estar siempre hidratados, hacer ejercicio, a la actividad física que le guste, sea yoga, sea pilates, sea correr, sea trotar, sea nadar, lo que sea, caminar, pero hacer esa actividad física es súper importante. Incluso lo que tú dices, dormir bien, descansar como las horas que necesita el cuerpo para descansar. Ojalá que regularnos con los ciclos circadianos, ¿no? En la noche y el día y dormir en la noche las horas que hay que dormir. Incluso, por ejemplo, nuestro quehacer, ¿no? Estar conectados o sincronizados con el quehacer, ya sea a nivel de profesión o de ocupación o de lo que yo hago todos los días, pero que yo me sienta tranquilo y lleno y pleno con eso que hago, porque es que eso también me hace sentir feliz, me hace sentir lleno, me hace sentir que yo sirvo, que yo logro dar sí, logro servir a mi comunidad, a mi entorno, que estoy apoyando en algo y me hace sentir satisfecho. Y sí, la salud emocional, ¿no? Cuidar nuestras emociones, cuidar nuestros pensamientos. O sea, yo diría que hay tantas terapias, pero hay que tenernos siempre, pues saber que somos un todo, ¿no? Que no hay un remedio único para cada cosa. Sí. Pues si quieres, Cata, podemos hablar de un poco
de entrar como en el... Me gustaría hablarles de cómo se usan los aceites esenciales, diferentes maneras de usarlos, y de los más conocidos que podemos utilizar y para qué los podemos usar. Fabuloso. Entonces, hay varias maneras de usarlos. Uno es inhalados, que los podemos usar a través de un difusor, por ejemplo, que ya hay muchísimos en el mercado, y ya no son tan costosos como antes. O también los podemos utilizar en un quemador, que era lo que hacíamos, la velita, un pebetero, la velita abajo, el vasito de porcelana arriba y con agüita y los diluimos, 3 goticas, 4 goticas, 5 goticas, y los ponemos ahí. O los podemos, por ejemplo, en nuestra casa, los podemos utilizar en un spray con agua. Ah, bueno, es importante, los aceites esenciales no son solubles en agua, no se mezclan con agua, pero sí se mezclan con aceite. Pero, por ejemplo, nosotros lo podemos utilizar en un spray con o sea, agua, unas goticas de aceite esencial de 5 gotas, digamos si tenemos más o menos 200 mililitros de agua, agitamos muy bien y si tenemos un espacio que queremos refrescar, una oficina o un consultorio o nuestra casa, un espacio que queramos como renovar esa energía, o cuando nos cambiamos de casa, ¿no? Cuando nos trasteamos, también es muy bueno para como que la energía fluya, que esas energías se renueven, entonces el spray nos viene muy bien. O, por ejemplo, si estamos fuera de la casa, podemos usar, por ejemplo, un pañuelo con 2 goticas del aceite esencial pues, que vayamos a usar y lo ponemos, que estemos en el carro o en una cita o lo que sea, y lo podemos usar así inhalando el pañuelo, ¿no? Oliendo el pañuelo. También podemos usarlos, por ejemplo, para masajes, siempre diluidos en un aceite vehicular, ¿no? En un aceite base, muchos lo llaman base, que puede ser aceite de oliva, aceite de coco, entonces el aceite, unas gotas del aceite esencial y lo utilizamos en el masaje. Muchos, por ejemplo, muchos arman el frasquito ya sea por ejemplo para dolores musculares o articulares o para algún masaje, por ejemplo, para el sistema respiratorio, lo tienen ahí. Yo lo que hago es que generalmente mis hijos, por ejemplo, para mis hijos lo hago en la mano directamente. Entonces aplico el aceite, un poquito de aceite de oliva o del que tenga, de sésamo, y las goticas de aceite esencial y lo caliento frotando las manos y luego se lo aplico pues a mis hijos. Podemos también utilizarlo en baños para sumergir nuestros pies cuando estamos cansadas o cansados, o las que tienen tina, ¿no? Que tienen la bañera, la tina, entonces súper rico, por ejemplo, los niños, echarle unas goticas, dejarlos un ratico, o la pareja, o todos, si caben, en el jacuzzi, las que tengan jacuzzi, o los que tengan jacuzzi, también nos viene muy bien para relajarnos. O hay otra manera que es la vía oral, pero eso sí, les aclaro mucho, mucho, mucho ojo con usarlos de manera oral, porque ahí sí necesitamos que estemos bajo la supervisión de un médico o de una persona con mucho conocimiento y experiencia sobre el tema que nos pueda guiar en este uso. Eso te quería preguntar. Sí. Muchas personas que nos están viendo en este momento puede que conozcan como que no conozcan nada de esto y es importante aclararle todo este tipo de preguntas. Tengo varias preguntas. Una es, ¿existe algún tipo de contraindicación al usar aceites esenciales? Y dos, ¿puede generar algún tipo de adicción? Bueno, entonces, contraindicaciones, eh, digamos que sí hay unas precauciones muy importantes, que son, los aceites esenciales siempre deben usarse diluidos al 3 al 5%, pero siempre diluidos. Hay algunos que no se diluyen, pero yo recomiendo que siempre que se pueden aplicar así, por ejemplo, directamente a la piel, pero yo recomiendo que siempre estén diluidos. Hay algunos que son fotosensibles, como por ejemplo todos los cítricos, la naranja, la mandarina, el limón. Entonces, si vamos a exponernos al sol horas después, pues no nos vamos a aplicar ningún aceite de estos porque nos puede quemar y nos puede afectar nuestra piel. Nunca los aplicamos en los ojos, nunca, así pues yo no recomendaría que apliquen, por ejemplo,
en algún momento los utilizaban inyectados, jamás inyectados. Y una muy importante es que siempre, siempre, si es por vía oral, sepan que ese aceite esencial es de calidad premium, o sea, de calidad suprema, de muy buena calidad, donde yo sepa que es de la especie y la variedad que me están diciendo que es la variedad medicinal, que es digamos que un aceite muy bien trabajado, muy bien producido, y que la persona que me lo está recetando tiene todo el conocimiento del tema. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, hay dos plantas, bueno, hay varias plantas de anís, pero una es la medicinal, que es muy buena, y otra es neurotóxica. Y ha habido muchas, y así con varias, pero ha habido muchas intoxicaciones porque, digamos, las personas que lo producen son plantas muy parecidas incluso en la flor, en la hoja, ¿sí? O sea, digamos que uno tiene que tener los responsables de producir las plantas deben corroborar la identidad botánica de esa planta para saber que exactamente está usando la que sí es, que no va a causar perjuicios o daños a las personas. Entonces, creo que ahí hay unas finuras, ¿no? Hay unas filigranas y unas cosas de tanto detalle que uno debe siempre, especialmente si es para consumir o para tomar vía oral, asegurarse de la calidad del producto. Yo te quería preguntar algo al respecto y es, sé que muchas personas los preparan con alimentos, ¿sí? O sea, ponen sus goticas de lavanda en sus brownies, por ejemplo. ¿Eso está bien? ¿Se permite? ¿No genera ninguna contraindicación? Porque eso ya sería de forma oral. Eh, sí, sí, Cata, está bien. O sea, generalmente son muy pocas gotas para una cantidad grande de alimento, ¿no? Y los aceites esenciales son usados en muchas industrias, en la industria farmacéutica, en la industria de la cosmética, en la industria de los jabones, en la industria de las comidas, pues en la industria de alimentos, en la industria de confiterías. O sea, los usos y las aplicaciones son muy amplios. Entonces, claro que sí. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando no tengo el orégano en polvo y voy a hacer una pizza, entonces yo le echo una gotica a la salsa y ya me queda, digamos que me queda muy bien. Es importante digamos que es importante volver a mencionar que los aceites esenciales son altamente concentrados. Es decir, que una gotica es como si yo tuviera, no sé, 1 kilo de la planta, ¿sí? O bueno, yo no diría que 1 kilo, pero es medio kilo de la planta como tal. Entonces son supremamente concentrados. Pero claro, dentro de las aplicaciones sí está el uso en alimentos. No todos, pero sí. Gracias, ya. Bueno, entonces, bueno, digamos que en casos por ejemplo, para cuando queremos empezar el día con muy buen ánimo, ¿no? Que queremos como esa energía, como empezar nuestro día así, con, con todas las pilas puestas, viene muy bien el romero, el tomillo, ¿no? Como que sí, la albahaca incluso refrescan, estimulan, como que nos aumentan nuestra energía. Y por ejemplo, para los muchachos universitarios o las personas que necesitan dar una charla sí, o vamos a presentar un examen, estudiar con aceite esencial de romero es súper, súper práctico porque digamos que es muy terapéutico porque entonces el romero hace que todo como que esa información se guarde de una manera muy especial. Entonces, cuando necesitamos recordar toda esa información, porque vamos a presentar ya el examen, justo antes del examen ponemos unas goticas en un pañuelo o simplemente destapamos el tarrito y lo leemos, y eso nos ayuda a volver a activar la información y a tenerla ahí lista reciente para que esté ahí toda la información, las ideas, todas listas Incluso pues, para presentar nuestro examen, nuestra entrevista, lo que sea. Incluso yo diría que para los estudiantes que van a estudiar para un parcial o algo, o que tienen que presentar alguna sustentación, valdría la pena que respiraran esto para que se les despejara toda la memoria y todos sus sentidos y todos sus canales, para que al momento de estudiar toda esa información entre fresquita y que finalmente, como el olfato es un agente de memoria, porque el que nos da la memoria es el sentido del olfato,
¿sí? El olfato, al volver a inhalar este aceite esencial, ¿sabes? El que usamos para estudiar, nos puede volver a activar y atraer esos recuerdos y esas memorias del estudio al momento del parcial. O sea que, ¿por qué no supe de esto en la universidad? Por Dios. Sí, sí, me pasaba lo mismo. Sí, es súper, súper interesante, digamos, cómo se conecta con las memorias. Bueno, para cuando tenemos gripas, resfriados, dolor de garganta, sinusitis, ¿no? Como todos esos problemas respiratorios, hay una combinación muy buena que es el tomillo y el eucalipto. Y sirve también muchísimo el orégano, el ciprés, la menta, nos sirve muchísimo para despejar nuestras vías respiratorias. Entonces podemos hacer una dilución de ese aceite esencial, digamos que con algún aceitico vehicular, y frotamos el pecho, frotamos suavemente nuestra garganta o nuestra espalda alta, o también los podemos poner en el cuarto, ¿no? En un vaporizador, en un difusor. Yo también lo uso mucho en los pies, porque los pies son la raíz y el origen de muchas cosas, ¿saben? Y en mi experiencia en la reflexoterapia, los pies guardan por representación energética y física todo lo que son nuestros sentidos. Entonces también al momento de tener estas situaciones de salud podemos masajearnos los pies con el aceite esencial e inmediatamente ponernos una media para que el pie después de estar caliente no se resfríe, digámoslo así, por el frío, sino proteger ese calorcito para que no salga del cuerpo porque va a hacer su trabajo toda la noche. Es como lo que me ha funcionado también a mí con mis hijos, y el tomillo se los requete contra que recomiendo, porque es el que más me ha ayudado con los niños en términos de respiración. Ellos hacen como su temazcal, yo les digo que es el temazcal de la salud, porque no sé, lo que tú dices, nos encobijamos todos con la olla y hacemos esas vaporizaciones y eso es lo que les despeja a ellos sus vías respiratorias y hace que también, si hay exceso de moco, pueda liberarse y ellos puedan respirar mucho mejor. Uy, sí, Cata, es impresionante, es impresionante. O sea, yo me sorprendo del efecto tan amplio y tan poderoso que tienen estos aceites esenciales. Por ejemplo, el tomillo y el orégano los utilizan muchísimo como, sí, para productos antivirales, ¿no? Antisépticos, porque matan virus, bacterias, muchos microorganismos patógenos. Y yo me doy cuenta, hace poco que yo te digo que hice la pizza con la gotica de orégano, y mira, yo creo que la hice hace 20 días, a mí generalmente me dura en la nevera esa salsa así napolitana con todo lo que yo le pongo, pero me dura, ponle 8 días. Pues mira, lleva 20 días y está intacta. O sea, es tan impresionante el poder que tienen esos aceites esenciales. Y esos dos, junto con el orégano, también lo usan, por ejemplo, los encurtidos, los que hacen carnes maduradas o carnes sí, oreadas, y les aplican estos esencias o incluso las plantas, y les duran, o sea, esas carnes nunca les pasa nada, o sea, como que duran y duran, se conservan, porque no les ponen conservantes químicos, sino conservantes naturales, y o sea, uno se da cuenta de, wow, son muy poderosas. Dime. Una pregunta, Pau, ¿uno puede conseguir los aceites esenciales contigo? Eh, pues Cata, yo, digamos, marca propia no tengo. No, todavía no vendo, digamos, aceites esenciales propios, pero sí tengo muchos conocidos, pues, productores de muy buenos aceites esenciales que vienen de cultivos orgánicos, cultivos ecológicos, certificados, y que llevan muchos años trabajando con aceites esenciales. Sí, sí. Pau, a mí me gustaría que con todo este bagaje que tú nos has dado también de los aceites esenciales, que siento que ha sido un regalo lo que tú nos has dado hoy, sé que también estás haciendo acompañamientos como Health Coach. Me gustaría que le compartieras a las personas qué es eso del Health Coach, cómo haces esos acompañamientos y en dónde te pueden encontrar o cómo pueden contactar para tener un acompañamiento tuyo de Health Coach y de todo lo que tú asesoras y acompañas a las personas en el cuidado de su propia alimentación.
Bueno, Cata, pues mira, primero cerrando el tema de los aceites esenciales, quiero decirles que hay, o sea, mencioné muy poquitos frente a todos los que existen, ¿no? Y todos los que están también por descubrir como aceites esenciales, porque la diversidad de plantas es muy amplia. Entonces, no sé, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos que no mencioné, el copaíba, el incienso, el vetiver, no sé, el limoncillo, N mil. Y entonces este fue apenas un abrebocas. Bueno, eso para cerrar ahí. Entonces, para que se animen pues a acercarse a la medicina que tienen las plantas, a la medicina que tienen los aceites esenciales. Y bueno, ahí les dejo ese abrebocas, tal cual. Y ahora que me preguntas de qué es eso de ser health coach, es básicamente acompañar a las personas en su proceso de mejora de su salud corporal, ¿no? Mental, emocional, y de cómo pueden, eh, de, sí, cómo pueden estar más cerca y más conscientes de lo que quieren para su vida, ¿no? De la alimentación consciente, ¿sí? Pero digamos que acá lo que yo he aprendido y según mi escuela y según mi experiencia es que hay, digamos, el plato principal de la mesa es, sí, cómo estoy en la parte emocional, cómo estoy en mis relaciones, en mis vínculos con los demás, cómo estoy en ese quehacer, en esa carrera, en esa ocupación en la que yo estoy, cómo está mi actividad física, cómo está mi sueño, cómo está mi contacto espiritual, ¿no? Y además, entonces el otro plato que también es muy importante es, ahí sí, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué estoy poniendo en la mesa? ¿Qué estoy bebiendo? ¿Sí? Entonces siento que, digamos que el health coach guía y acompaña de una manera holística. Y podemos, simplemente es como que la persona va, uno lo va guiando con muchas preguntas, con saber exactamente primero qué quiere, qué le gustaría, qué quiere priorizar, qué, digamos que cuáles son esos aspectos de la vida que sienten que si los mejora, potencializa su vida y su salud. Y ahí entramos a un detalle de esa persona, de esa individualidad o esa bioindividualidad, en que ese ser es único y ese ser tiene unas necesidades, esa persona tiene unas necesidades únicas, únicas de esa persona llamada, no sé, Catalina Prieto, tiene unas necesidades únicas de alimentación, de cada uno de los aspectos de su vida, emocionales, de sus vínculos, de sus relaciones con su esposo, con sus hijos, con su familia. Entonces entramos a mirar cada, digamos que todo el mapa de manera holística y nos enfocamos en sus prioridades y vamos trabajando. Entonces, sí, ese es como el ser de un health coach, que para mí ha sido un gran descubrimiento y una gran bendición y lo puedo integrar pues, con lo que soy y con lo que conozco hasta ahora. Bueno, así que todo aquel que quiera dejarse acompañar y esté interesado en buscar un acompañamiento sobre su cuidado emocional, su cuidado mental, porque por ahí empieza la nutrición y acompañarla también de cómo estoy aceptando los alimentos en mi vida, cómo los estoy consumiendo, porque siento que también un regalo de la cuarentena es que nos está enseñando a ser mucho más conscientes de lo que consumimos, ¿no? En general, ¿qué Total. consumimos? Pues por favor, no duden en contactar a Pao. Recuerden que en la descripción del video les dejaremos aquí los datos de Paola para que puedan contactarlos. Ella nos ha dado su correo y su Instagram para que puedan contactarla y dejarse acompañar por ella. Y bueno, yo siento que Pao, todo lo que nos has dado ha sido vital y súper necesario, sobre todo porque mientras que voy a la farmacia o voy al médico o voy a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy en el campo, estoy en la última vereda del pueblo donde vivo, casi me borra el mapa. Eh, claro, mientras que voy a un médico para que me diagnostique que los niños tienen mocos y que le van a enviar, no sé, unos lavados nasales, pues si yo sé que el aceite esencial de tomillo me ayuda y el de menta o el eucalipto me ayudan a despejarle las vías respiratorias para que los niños estén bien, pues ¿por qué no hacerlo? Además que es natural.
¿Saben? Esto no tiene contraindicaciones, hay que tener las precauciones que Pau nos dio. Y bueno, yo siento que con toda la información que tú nos has regalado el día de hoy, estamos completamente llenitos. Gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría. Aquí se me apareció Matías a propósito, la primera vez que sale en Jucam. Gracias a todos por estar aquí acompañándonos, gracias por su tiempo, por su espacio, por esta experiencia. Gracias a ti, Pau, por dedicarnos este tiempo, por tomarte el tiempo de compartirnos uno a uno de las medicinas que tiene cada aceite que puede hacer y sobre todo introducirnos a esto de los aceites esenciales, que siento que es vital que podamos tener un botiquín y un vademecum médico de plantas medicinales. Recuerden, todo aquel que se quiera dejar asesorar por Paola en el acompañamiento de este health coach y aparte de eso, saber cómo consumimos, pero también a nivel emocional y mental, súper bienvenidos. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video y compartir con todas aquellas personas que ustedes sientan que esta información les es útil. Un beso para todos, esto es Jucam, yo soy Catalina Prieto, infinitas expresiones de la conciencia, bendiciones. Chao. Cata, muchas gracias por este lugar. A todos, muchas gracias. Muchos besos a ti, Cata, a Juan, a Matías y a todos los que nos están viendo. Pónganle amor a todo lo que hacen, pónganse amor a ustedes mismos, cuídense, que ustedes gobiernan y son soberanos de su propia salud. Así que besos y a cuidarse y amarse y bonito día para todos. Chao. Amor, chao.